Taller de trauma en edades extremas. En este taller vamos a conocer las principales consideraciones que debemos tener en cuenta durante el abordaje de un paciente pediátrico y geriátrico. Ya los principios generales se han explicado con anterioridad, por lo que solamente será hincapié en algunos puntos específicos. Trauma pediátrico. Empezaremos reconociendo las diferencias anatomofuncionales presentes en la población pediátrica. En el paciente pediátrico encontramos inestabilidad emocional, cuerpo de menor tamaño, mayor superficie en contacto con el ambiente, cabeza de mayor tamaño en relación con el resto del cuerpo, esqueleto más flexible y centros de crecimiento activo. Debido a estas diferencias anatómicas y considerando su cabeza de mayor tamaño, no es raro encontrar que según su localización, las principales lesiones se ubiquen en la cabeza y cuello. En consecuencia de estos cambios, tenemos las siguientes consideraciones a tomar en cuenta durante el manejo del paciente pediátrico. Mayor tensión en el paciente, dificultad durante su abordaje, alteración de sus constantes vitales como una elevación de la tensión arterial y frecuencia cardíaca que podrían simular una pérdida importante de volumen sanguíneo. Menor superficie corporal sobre la cual se distribuye el impacto, mayor fuerza aplicada sobre los puntos de contacto, mayor cantidad de órganos comprometidos, mayor pérdida de temperatura, tendencia a la hipotermia, mayor frecuencia de trauma craneoencefálico, lesión de órganos internos sin lesión ósea. En el caso de encontrar fractura, se asume como trauma de alta intensidad y se debe tratar como paciente politraumatizado, teniendo como prioridad descartar otros sitios de lesión. Alteraciones en el correcto crecimiento. Las lesiones resultantes de los diferentes mecanismos de trauma también se ven afectadas a causa de las diferencias anatómicas de esta población etaria, ya que se originan diferentes sitios de lesión a los habituales. De hecho, el conocimiento de estas diferencias nos puede ayudar a estimar de mejor manera las posibles lesiones que pudiésemos encontrar, o a su vez, descartar las mismas, conociendo la manera como se ha producido la lesión. Atropellamiento a peatón, baja velocidad. Fracturas en extremidades inferiores, alta velocidad, politrauma, lesiones de cuello y cabeza, fracturas en extremidades inferiores, ocupante de automóvil, con cinturón de seguridad, politrauma, lesiones en cabeza y cuello y laceraciones faciales y del cuero cabelludo, sin cinturón de seguridad, lesiones en tórax y abdomen, lesiones de la columna inferior, caída desde su altura, baja, fracturas en extremidades superiores, media, lesiones en cuello, cabeza, fractura en extremidades superiores e inferiores, alta, politrauma, lesiones en la cabeza y cuello, fracturas en extremidades superiores e inferiores, caída desde bicicleta, sin casco, lesiones en la cabeza y cuello, laceraciones en la piel y cuero cabelludo, fractura de miembros inferiores, con casco, fracturas en miembros superiores, impacto con el manubrio, lesiones abdominales internas. No subestimar las lesiones en los pacientes pediátricos, ya que son pacientes que deben no solamente recuperarse del padecimiento actual, sino que además deben continuar con su proceso normal de crecimiento y desarrollo. Manejo del paciente. La evaluación primaria y reanimación no difiere mayormente, de tal manera que iremos comentando las consideraciones en cada punto. Doctor, dígame. Me acaban de informar de la llegada de un paciente masculino de 7 años de edad que ha sufrido una caída de 4 metros de altura aproximadamente. Sí. En la escena se evidencia que hay líquido alrededor de la víctima, más o menos unos 350 cc. En el examen físico, los signos vitales, tiene 140 latidos por minuto, una tensión arterial de 104/70, una saturación de oxígeno de 89 y una escala de Glasgow 10/15. La frecuencia respiratoria está en 32. Además, es un paciente que se encuentra confuso, presenta un hematoma a nivel de tórax en región posterior inferior y tiene epistaxis en abundante cantidad, además de las laceraciones a nivel temporoparietal. ¿Nos informan cómo se ha manejado? Sí, se le ha administrado oxígeno a alto flujo con mascarilla y se le ha canalizado una vía intravenosa en la que se le pasó solución salina, pero no ha presentado mejoría. Bien, este paciente posiblemente tenga dificultades con la vía aérea, así que vamos a preparar todo el equipo. Consígame una válvula mascarilla pediátrica, una bajalenguas, una vía aérea pediátrica. También necesitamos un tubo endotraqueal, tráeme el número 5 y el 5.5 y pregúntame si tenemos una colchoneta disponible. Perfecto, doctor. Enfermera, por favor, llama al departamento de imagen e informe del paciente que acaba de llegar. Necesitamos descartar las venas internas que estén preparadas para su llegada. Ahora mismo.
Vía aérea. Lo principal que debemos tener en cuenta durante el correcto manejo de la vía aérea es recordar que ese grupo de pacientes posee un occipicio más prominente, lo que ocasiona una ligera flexión de la faringe sobre sí misma, dificultando la entrada y salida de aire. Para poder corregir esto, se debe apoyar el cuerpo del paciente desde los hombros hasta los pies sobre un apoyo suave de 2.5 centímetros de alto, con lo cual compensamos esta diferencia de altura que ocasiona el occipucio de mayor tamaño, ubicando la cabeza y el cuerpo en un mismo plano de altura, manteniendo una entrada de aire óptima. Una vez necesitamos colocar una vía aérea adecuada. ¿Considera la colchoneta? Sí. Ya, lo vamos a ubicar debajo de su cuerpo, de sus hombros hasta sus pies. Ya. Cuando yo diga, a la cuenta de 3, 2, 3. Intubación orotraqueal. Enfermera, ¿cómo están los signos? Frecuencia respiratoria 32, frecuencia cardíaca 145, tensión arterial 107/70 y la saturación está descendiendo 85%. Tenemos un sangrado abundante a través de la nariz y sangre en la orofaringe. Por favor, aplique succión. Residente, por favor, aplique presión sobre el dorso de la nariz para detener el sangrado. Indicaciones. Lesión cerebral grave que requiere de una ventilación controlada, cuando una vía aérea no puede ser mantenida correctamente. Signos de insuficiencia respiratoria. Hipovolemia significativa con pérdida del estado de alerta o requiere una intervención quirúrgica. Fracturas maxilofaciales severas. Riesgo de aspiración, sangre o vómito. Inconsciencia. Necesidades de ventilación u oxigenación. Procedimiento. Paciente preoxigenado. Atropina. Esto únicamente en pacientes menores de 1 año, debido a que ellos tienen una respuesta vagal más pronunciada, por lo que pueden presentar bradicardia durante la intubación, para lo cual vamos a administrar dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo, entre 1 y 2 minutos antes de la intubación. Sedación. Al momento de elegir el fármaco y la dosis, debemos considerar el estado hemodinámico del paciente. En pacientes normovolémicos, se puede utilizar etomidato en dosis de 0.3 miligramos por kilogramo y midazolam en dosis de 0.1 miligramos por kilogramo. En pacientes hipovolémicos utilizaremos de igual manera etomidato y midazolam, ambos en dosis de 0.1 miligramos por kilogramo. Parálisis química. Se recomienda medicamentos de acción rápida y duración corta, para lo cual vamos a utilizar succinilcolina en dosis de 2 miligramos por kilogramo en niños menores de 10 kilogramos, 1 miligramo por kilogramo en niños mayores de 10 kilogramos. Intubación. Una vez el paciente peroxigenado, sedado y habiendo recibido una parálisis química adecuada, procedemos a la intubación como tal, para lo cual debemos conocer 2 consideraciones especiales en la población pediátrica: la elección del tubo endotraqueal y la profundidad a la cual vamos a fijar el tubo endotraqueal. Elección del tubo endotraqueal. La elección del tubo endotraqueal se hace en base al peso o edad de los pacientes. La manera práctica de escoger el tubo endotraqueal es comparando el diámetro del tubo escogido con el dedo meñique del paciente. El tubo con el diámetro que más se asemeje será el indicado. Profundidad del tubo endotraqueal. Señora, por favor, VVN. Por favor, fije el tubo y continúe ventilando. ¿Qué número de tubo? Número 5. La profundidad ideal a la cual se fijará el tubo endotraqueal se establece multiplicando por 3 el número del tubo endotraqueal escogido, y la resultante será la profundidad a la cual debe introducirse, tomando como punto de reparo las encías. Si el tubo endotraqueal que es introducido es número 5, se debe introducir a 15 centímetros a partir de las encías, y se debe asegurar en esta posición. Tener en cuenta las causas de una ventilación ineficaz. Desintubación. Puede deberse a movimientos o al reflejo tusígeno, obstrucción de la vía aérea o del tubo, neumotórax a tensión, equipo deficiente o fallo en el equipo. Ventilación. Lo que debemos considerar durante la ventilación en pacientes pediátricos es frecuencia respiratoria, volúmenes respiratorios. Frecuencia respiratoria. La frecuencia y volúmenes respiratorios son cambiantes desde el momento del nacimiento. Así, la frecuencia respiratoria de un recién nacido se ubica entre 30 y 40 respiraciones por minuto, la cual va descendiendo hasta 15 a 20 respiraciones por minuto durante la niñez. Los volúmenes varían desde 4 a 6 mililitros por kilogramo en los bebés a 8 a 6 mililitros por kilogramo en los niños pequeños,
llegando hasta valores de 10 ml por kilogramo durante la ventilación asistida. Estas diferencias en cuanto a volúmenes y frecuencia y su desconocimiento por parte del personal de salud hacen del barotrauma iatrogénico una lesión frecuente. Circulación y shock. Los puntos fundamentales del manejo circulatorio del paciente pediátrico son: reconocimiento del compromiso circulatorio, determinación del peso y volumen circulatorio del paciente, reposición de la volemia, líquidos y sangre, accesos venosos, evaluación de la reanimación, diuresis y termorregulación, reconocimiento del compromiso circulatorio. Para poder valorar el compromiso circulatorio en la población pediátrica, debemos tener en cuenta que las lesiones traumáticas en esta población tienen un gran compromiso sobre la estabilidad hemodinámica, aunque estos cambios no son apreciados en un principio debido a una mayor reserva fisiológica que poseen, por lo que la ausencia de signos de shock no descarta el mismo. Los signos clásicos de evaluación del estado hemodinámico, como lo son la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, pierden fiabilidad en los pacientes pediátricos, esto principalmente debido a su mayor reserva fisiológica y a su inestabilidad emocional. La presión sanguínea es un mal predictor de las alteraciones del estado hemodinámico, ya que debe haber al menos un 30% de pérdida de volumen para que haya una alteración de la misma. La taquicardia suele ser el primer signo de pérdida de volumen, pero este también se puede encontrar frente al dolor, angustia y estrés psicológico en el que se encuentran esta población de pacientes. Por lo cual, frente a estos signos inespecíficos, lo que debemos incluir en nuestra evaluación es presión arterial. La presión sistólica normal se calcula sumando 90 a la edad en años multiplicada por 2. La presión diastólica va a ser entre 2/3 de la presión sistólica antes obtenida. Frecuencia cardíaca, temperatura, evaluar pulsos periféricos y características de las extremidades y la producción de orina. Una vez evaluado el estado hemodinámico y habiendo determinado la necesidad de reposición de volumen, procedemos a determinar el peso del paciente y el volumen circulante. El peso del paciente se puede determinar de dos maneras. Cinta de Breslow. La cinta de Breslow no solo determina de mejor manera el peso, sino que además nos da una referencia sobre las soluciones, fármacos, parámetros vitales en base al peso obtenido. Mediante esta ecuación, nos ofrece valores más cercanos al peso real, especialmente en niños mayores de 2 años. Bien, ahora continuemos. Doctora, por favor, calcule el peso del paciente y informe de los signos vitales en este momento. La cinta de Breslow no solo estima de mejor manera el peso, sino que además nos da una referencia sobre las soluciones, fármacos, parámetros vitales en base al peso obtenido. Volumen circulante. El volumen sanguíneo se estima entre 70 ml por kilogramo en los niños y 80 ml por kilogramo en los lactantes. Reposición de la volemia. Frente a signos de pérdida de volumen sanguíneo, se reponen 20 ml por kilogramo de una solución isotónica previamente calentada. Esto se puede repetir hasta 3 veces, evaluando los signos indicativos de una reposición eficaz al finalizar cada infusión. Enfermera, ¿cómo estamos con los signos? La saturación de oxígeno está en 88%, pero la frecuencia cardíaca y la tensión arterial continúan iguales. ¿Cuánto hemos pasado de volumen? 200 cc aproximadamente. ¿Qué número de día estamos? 22. Bien, enfermera, caliente muestra de lactato de origen a 38 grados centígrados, cambiemos por una vía número 20 y extraiga muestras para el laboratorio. Los signos indicativos de una reposición eficaz son la desaceleración de la frecuencia cardíaca, compensación del estado de conciencia, retorno de pulsos periféricos, retorno del color normal de la piel, aumento de calor en las extremidades, aumento de la presión arterial sistólica, aumento de la presión de pulso, diuresis de acuerdo a su edad. En el caso de no haber una reposición eficaz tras la administración de la tercera infusión, se debe considerar el reemplazo por un paquete globular y no permite evaluar órganos retroperitoneales. Curso clínico. Una vez administrada la solución y volúmenes adecuados, nos encontramos frente a 3 posibles respuestas al volumen infundido. Los que responden: aquellos pacientes que responden a la reposición con cristaloides sin la necesidad de administración de sangre. Aquellos que responden a la reposición con cristaloides y sangre. Los que responden transitoriamente. Pacientes que demuestran una respuesta inicial favorable a la reposición con cristaloides y sangre, pero que posteriormente deterioran. Los que no responden. No existe mejoría durante la reanimación con cristaloides y sangre. A estos 2 últimos grupos de pacientes se administran hemoderivados adicionales y se prepara su traslado a quirófano.
frente a la posibilidad de un sangrado activo que necesita intervención quirúrgica para su control. Y ese es un asunto de los 440 cc, doctor. Bien, tenemos otra entrada de aire en los pulmones y los fluxos distales se han mejorado. ¿Cómo estamos con los signos vitales? Estamos con 28 ventilaciones por minuto. La frecuencia cardíaca ha disminuido a 120. La tensión arterial ha aumentado a 115/80. La saturación a 91% y ha producido 15 cc de orina. Bien, el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, pero necesitamos descargar otro tipo de lesiones. Así que por favor vamos a solicitar una TAC de cabeza y cuello, que el interno de guardia venga y realice el examen físico completo y la historia amplia y que lleve los pedidos al laboratorio. Muy bien, doctor. Trauma abdominal. Las consideraciones pediátricas a tener en cuenta durante el manejo del trauma abdominal son: evitar la palpación profunda del abdomen al inicio de la evaluación, ya que nos podemos encontrar frente a una defensa muscular voluntaria interpretando erróneamente estos hallazgos. Sonda orogástrica. Una sonda orogástrica es de elección en los niños para descomprimir el estómago frente a una dilatación del hemiabdomen superior. Además, nos ayuda a prevenir el reflujo y evitar la aspiración. Exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares son los mismos que en la población adulta. Solamente debemos considerar su utilidad frente a cada caso y recordar su riesgo contra el beneficio que se espera obtener. Entre los exámenes auxiliares tenemos tomografía axial computarizada, la cual identifica de forma rápida y precisa las lesiones. Siempre debemos de tratar de usar las dosis de radiación mínimas y enfocarnos en el área de interés, protegiendo siempre la tiroides de la radiación mediante collarín. La ultrasonografía enfocada en la evaluación del trauma, por sus siglas en inglés FAST, puede detectar incluso pequeñas cantidades de sangrado intraabdominal. Debemos siempre considerar que es un examen operador dependiente y que además es incapaz de identificar lesiones intraparenquimatosas aisladas. El lavado peritoneal diagnóstico permite detectar hemorragia intraabdominal con alteraciones hemodinámicas. Sin embargo, se usa cada vez menos desde la introducción del FAST Y no permite evaluar órganos retroperitoneales. Lesiones específicas. Las lesiones abdominales a tener en cuenta en los pacientes pediátricos son: perforaciones del intestino delgado cerca del ángulo de Treis, ruptura de la vejiga, debido a una menor profundidad de la pelvis, lesión entérica, especialmente en niños que llevaban puesto el cinturón de seguridad durante un accidente automovilístico, trauma craneoencefálico, mejor pronóstico, excepto en niños menores de 3 años, mayor movilidad de las fontanelas. Debido a la movilidad de las fontanelas, puede existir expansión de la bóveda craneal, no evidenciándose hasta una descompensación grave, apnesia y vómitos, frecuentes pero no siempre son indicativos de presión intracraneana elevada, convulsiones, frecuentes pero autolimitadas. Escala de Glasgow. Recordar la escala de Glasgow modificada para la población pediátrica. Señales de alarma que requieren valoración por especialista en el momento de la evaluación. Escala de Glasgow menor de 8 o una respuesta motora de 1 o 2. Tomografía con evidencia de hemorragia cerebral, edema cerebral, hernia cerebelosa o transtentorial. Lesiones múltiples asociadas a la lesión cerebral que requieran reanimación con grandes volúmenes. Cirugía inmediata de tórax o abdomen de urgencia. Lesiones de la médula espinal. Diferencias anatómicas. Mayor flexibilidad de los ligamentos interespinosos y cápsulas articulares, lo cual permite un mayor número de luxaciones vertebrales no visibles. La cabeza posee un mayor volumen, con lo que se proporciona una mayor masa que se apoya sobre la columna cervical, sobre la cual se aplican las fuerzas de impacto, generando la mayor parte de lesiones desde C3 hasta el occipucio. Consideraciones radiológicas. Niños menores de 7 años suelen presentar una aparente luxación, principalmente de C2 sobre C3 o C3 sobre C4. Para confirmar o descartar dicha lesión, se debe colocar un apoyo de aproximadamente 2.5 centímetros, sobre el cual descansa el cuerpo desde los hombros hasta los pies, ubicándolo en una posición neutra. Si a pesar de esta posición se visualiza en el examen la alteración en las vértebras cervicales, se trata de una luxación verdadera. Trauma musculoesquelético. Consideraciones pediátricas. Difícil apreciación de las fracturas o dislocaciones. La apreciación de fracturas o dislocaciones es mucho más difícil debido a la falta de osificación de las placas de crecimiento. Mayor pérdida de sangre durante las fracturas. Alteraciones en el crecimiento. Considerar las alteraciones en el crecimiento cuando hay fracturas en los centros de osificación. Trauma geriátrico. Las principales alteraciones con el envejecimiento son: disminución del 10 al 30% de la grasa corporal, disminución del volumen sanguíneo y frecuencia cardíaca, disminución de la capacidad vital respiratoria, disminución de la función renal, disminución del agua corporal total, disminución de la actividad esofágica, disminución de la elasticidad de la piel. Entre sus principales patologías tenemos apoplejía, enfermedad cardíaca e hipertensión arterial, enfermedad renal, alteraciones del flujo a las extremidades inferiores, degeneración de las articulaciones, daño nervioso y adelgazamiento de la epidermis.
La presencia de comorbilidades aumenta 3 veces la tasa de mortalidad, de 3.2% a 9.2%. Consideraciones en el abordaje del paciente geriátrico. Consideraciones en el manejo de la vía aérea. Oxigenar tan pronto sea posible. Intubación temprana en pacientes en estado de shock, lesiones de la pared torácica, alteraciones del estado de conciencia. Consideraciones anatómicas. Alteraciones dentarias. La falta de piezas dentarias puede interferir con un sellado completo de la cavidad oral. Fragilidad de la nasofaringe. Macroglosia, microstomía, artritis cervical. Consideraciones durante la ventilación. Oxígeno suplementario obligado. Se debe tener cuidado con la oxigenación, ya que estos pacientes tienden a mantener de manera habitual niveles de oxígeno bajos, y al sobrepasar los mismos, tienden a retener CO2 con una consecuente acidosis respiratoria. En el caso de trauma agudo, se debe tratar la hipoxemia con oxígeno suplementario a pesar del riesgo de retención de CO2. Recordar siempre las necesidades de intubación y ventilación en pacientes con insuficiencia respiratoria inminente. Hemotórax y neumotórax representan altas tasas de mortalidad y requieren su ingreso a UCI. El manejo de dolor y limpieza de las vías respiratorias son esenciales para una adecuada ventilación. Tensión arterial. Se debe tener en cuenta siempre que la tensión arterial tiende a aumentar con la edad, por lo que pacientes geriátricos que se encuentren dentro de los parámetros normales, ejemplo, presión arterial sistólica 120-110, pueden estar bajo hipotensión, en comparación con los valores normales de tensión arterial que mantienen de forma habitual. Si no se recuerda estas variaciones en la tensión arterial, se puede subestimar el estado hemodinámico y con ello la sucesión inadvertida de las primeras etapas del shock. Frecuencia cardíaca. La capacidad de adaptación cardíaca disminuye con la edad y con ello la frecuencia cardíaca. Se puede calcular la frecuencia cardíaca máxima mediante la siguiente fórmula: 220 menos edad. Medicamentos. Los medicamentos son de uso habitual en la población geriátrica y muchos de ellos cambian o dificultan el curso clínico habitual de los pacientes, por lo que el conocimiento de su uso y la consideración de los mismos es indispensable en este grupo etario. Entre los usados con mayor frecuencia tenemos beta-adrenérgicos cardioselectivos, limitan la actividad cronotrópica del corazón, bloqueantes de los canales de calcio, evitan la vasoconstricción periférica y contribuyen a la hipotensión. AINES, contribuyen a la pérdida de sangre y facilitan la necrosis tubular aguda durante la insuficiencia renal. Esteroides, reducen la respuesta inflamatoria. Diuréticos, disminución de sodio, potasio y su uso prolongado produce una disminución crónica de la volemia. Hipoglucemiantes, dificultan el manejo de la glucemia mediante soluciones intravenosas. Psicotrópicos, enmascaran los síntomas y producen dificultad para la suspensión inmediata.